Bueno, como sabéis, durante este curso hemos tenido pues varios encuentros interesantísimos, ¿no? sobre distintos temas. Los últimos han sido sobre pues el conflicto que se generó en España, las dos Españas, los mártires. Vino la hermana Ángeles el mes pasado y fue interesantísimo sobre los mártires de la guerra civil. Ella es postuladora de las causas de los mártires de las hijas de la caridad, ¿no? Hola. Y entonces, en el plan que hicimos para el curso, teníamos ahora como en este tercer trimestre, que no es un trimestre, sino 2 meses, abril y mayo, vamos a hablar sobre cómo está en este momento pues, el debate filosófico y el debate cultural, ¿no? Y entonces, yo lo he titulado así, posverdad y emotivismo tóxico. Vamos a ver de dónde brota la posverdad, ahí tenéis el esquema, qué es, etc. Y luego el emotivismo tóxico, que tiene mucho que ver, ¿no? Vosotros que sois inteligentes ya seguramente habéis hecho un análisis de decir, bueno, posverdad se refiere fundamentalmente al ámbito del entendimiento, al ámbito de la razón, al ámbito de la idea, ¿no? Eso es la posverdad. Y el emotivismo tóxico se va a referir fundamentalmente a cómo los sentimientos, los afectos, pues están influyendo en nuestras decisiones, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de opinar, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo os he puesto ahí el esquemita y tengo, la verdad, mucho material porque este curso lo he dado más prolongado, entonces vamos a tratar de reducir, de resumir, de entender, ¿no? Pues se trata de entender. Y si no entendemos, pues lo dialogamos. Entonces, esa sería la charla de hoy. El próximo mes, en mayo, que creo que es el 11 de mayo cuando tenemos la siguiente, serían qué consecuencias trae esto para la vida social en general y las soluciones. ¿Hay soluciones a nuestro mundo? Sí, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. De hecho, cuando di el curso dijeron, hombre, lo más interesante era lo del final. Claro, pero, bueno, sí, porque hay que transmitir esperanza, ¿no? Cuando hablamos de nuestro mundo no podemos caer en ese pesimismo existencial o angustia existencial de decir, no, es que no hay solución, es que estamos fatales, que, hombre, no estamos para tirar cohetes, pero digamos que sí hay esperanza. Cuando la gente dice, ¿y tú eres optimista respecto al futuro? Yo no. Soy esperanzado, que es distinto, ¿no? El optimismo es una virtud humana y muy humana que brota. ¿Soy optimista respecto a mi salud? Pues sí, porque de momento no tengo nada raro. Pero la esperanza en el mundo, como no sé cómo está el mundo, pues digamos que la pongo en el Señor y dices, pues sí, la esperanza sí. ¿Optimista respecto a lo que está aconteciendo? No mucho, no mucho. Los datos son elocuentes, ¿no? Entonces vamos a ir rápido viendo los temas, porque creo que va a resultar interesante ver este tema de la posverdad, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale el tema de la posverdad? Lo ha puesto de moda Donald Trump hace 2 años y medio, ¿no? O no estrictamente él, sino el ambiente que generó en Estados Unidos pues ese uso de los medios que era las fake news, ¿no? Y esas noticias falsas que se iban generando. Pero el término posverdad surge en el año 1992, cuando un filósofo que se llama Tejic, un filósofo húngaro, pues empezó a hablar de él, ¿no? Y dijo, lamento que nosotros, como pueblo libre, hayamos decidido libremente vivir en un mundo donde reina la posverdad. Es decir, hemos decidido vivir libremente en un mundo donde la posverdad es lo que reina. Entonces, se ha extendido a la posverdad fundamentalmente por la cultura digital. La cultura digital, que es la cuarta gran revolución, ¿no? Sabéis que la primera revolución fue la de la máquina de vapor, año 1776, cuando se inventa Watt inventa la máquina de vapor. La segunda gran revolución industrial fue la del petróleo, que fue a final del siglo XIX. Tímidamente comenzó, pero sobre todo a inicios del XX fue cuando tuvo la gran eclosión. La tercera es la revolución digital, que fue en los 80 más o menos, 70, 80, más bien 70, y ahora estamos en la cuarta revolución industrial.
La cuarta revolución, que es la de la época del Internet y de las comunicaciones. Por lo tanto, fijaros que desde la primera, 1776, hasta la segunda, pasó un siglo y medio casi. Un siglo, de la segunda a la tercera pasaron 50 años, de la tercera a la cuarta han pasado 30 o menos. Entonces, quiero con esto decir que los cambios en el mundo, como sabéis, son trepidantes, ¿no? Entonces, es necesario, por lo tanto, distinguir perfectamente qué es la verdad y dónde está. Hay un libro de Yuval Harari, no sé si os suena este. Es un autor, Julio, ¿tú lo has leído a Yuval Harari? Sapiens. Yuval Harari. Es un judío ateo, como la mayoría de los judíos, ¿no? Sabéis que en el mundo judío porcentualmente son muy ateos. Luego están los judíos ortodoxos, que son hipercreyentes, pero hay un gran porcentaje de ateísmo. Y este es un buen filósofo, yo creo, y es un hombre, pero profundamente ateo, profundamente materialista. Y él tiene un libro que se titula 21 lecciones para el siglo XXI. Y entonces, en este libro, que a mí me ha resultado muy interesante, no compartimos, por supuesto, no comparte muchas cosas, pero él habla precisamente de cómo esa posverdad pues, ha inundado toda nuestra forma de pensar. Y entonces ya no sabes a qué atenerte, y ese es el problema, ¿no? Vamos con esta posverdad filosófica primero. Porque, claro, hay que ver las raíces de dónde vienen, ¿no? Hay un texto de Umberto Eco, sabéis que Umberto Eco escribió El nombre de la rosa, que luego fue llevado al cine. Seguramente habéis visto la película, ¿no? Quizá el libro no tanto, pero también. Dice en un momento en este libro, dice, quizá la tarea del que ama a los hombres consista en que éstos se rían de la verdad. Lograr que la verdad ría, porque la única verdad consiste en aprender a liberarnos de la insana pasión por la verdad. Liberarnos de la insana pasión por la verdad. Es decir, ¿por qué vamos a tenernos que plantear si esto es verdad o no? Sino, más bien pensemos si esto me ayuda, no me ayuda, si me gusta, no me gusta, si me es útil o no me es útil. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué lo vamos a hacer, no? Eso no es tan importante. Por eso, comenzamos con el subjetivismo. ¿Subjetivismo qué es? Doctrina filosófica que afirma que el sujeto es el principio de la verdad. Los que habéis estudiado filosofía, que sois todos, ¿no? Todos habéis pasado por mis manos filosóficas, ¿no? Entonces, sabéis perfectamente que este subjetivismo es esa necesidad de afianzarse en algo firme. Claro, si no es en la realidad, ¿en qué va a ser? Pues en uno mismo. Y si os pregunto, ¿y quién fue el primero? Pues sabéis perfectamente, ¿no? Desde Protágoras para acá, pero especialmente es Descartes, el que dice, bueno, es que yo soy el que pienso, luego existo. Entonces, ahí está el gran inicio. El subjetivismo tiene enlazado el relativismo, por supuesto, porque ya no interesa lo que la realidad es, sino cómo yo percibo la realidad, cómo yo entiendo lo que existe, ¿no? Por eso, los tipos de subjetivismo, pues efectivamente hay un subjetivismo metafísico, que ya lo sabéis, ¿no? Heráclito decía que nunca te puedes bañar 2 veces en el mismo río. Kant afirmaba que sobre el número no podemos hablar, sobre la esencia de las cosas. Existe, claro que existe, pero no podemos hablar de ello. Después viene, bueno, previamente Hume dijo que solamente lo que experimento tiene validez intelectual para mí. Solamente lo experimentable. Claro, esto tiene mucha miga, porque diréis, pues esto tiene mucha razón. Claro que tiene parte de razón, pero no toda. Entonces, claro, todos estos filósofos lo que hacen es dejar de lado todo lo que sea un principio más allá de lo que sientes, lo que tocas. Este es el gran problema, ¿eh? Fijaros que se ha levantado el debate de la eutanasia hace un mes, ¿no? Bueno, se ha revivido, porque ya llevamos con él años y años. Se ha revivido este último mes, ¿no? ¿Sabéis? Claro. Y entonces, ¿le escuchas a la señora que quiere morir o al señor que quiere ayudarla a morir? Es razonable. Hombre, pues ha estado en cuidados paliativos,
Sabéis que cuidados paliativos llega hasta, y lo sabéis, llega hasta cierto punto, pero hay gente que ya no le hace efecto. Hay gente que el amor, poca, pero puede haberla, aunque haya un solo caso. Aunque haya un solo caso que no le haga mucho efecto, y dices, hombre, claro, emotivamente, además ella quiere, ella ya piensa que no tiene una vida digna, que no, lo piensa. Claro, ¿cuál es el argumento? El argumento solamente puede ser metafísico. Sí, porque físicamente dices, ¿utilidad la vida esa tiene? Utilidad práctica me refiero, no. Decisión personal libre, sí, quiere morir. Su entorno quizá no tenga hijos, no sé, su marido está a favor, todo el mundo está a favor. ¿Y por qué no? Claro, o tiramos de la metafísica o no hay solución, amigos. O la moral vuelve a la metafísica o no hay cómo defenderlo. Claro, yo entiendo, la gente quiere defender la moral pues a nivel emotivo y tal, pero no es la cuestión de fondo. Fijaros que incluso en el debate moral sobre la vida humana, de cuándo nace, que no puedes, es que es un debate metafísico. ¿Cómo puedes decir, no, hombre, que la mujer tiene derecho a, y el niño tiene derecho a vivir? ¿Y por qué? Si es un embrión. Si es un embrión. ¿Qué entidad tiene eso? Bueno, es que la entidad no depende de las características, no depende de la actualidad, sino incluso en la potencialidad ya existe una cierta actualidad. Esto lo vimos, ¿no?, cuando estudiamos metafísica. Entonces, esa potencialidad ya encierra una cierta actualidad. Pero esto, si no estudias metafísica, no lo sabes. Y bueno, es que un embrioncito es una cosita muy chiquitita. Pues nos lo cargamos. ¿Qué problema hay? Es una cosa minúscula. ¿Qué problema hay? Bueno, ¿de dónde proviene el subjetivismo? Pues ya lo hemos dicho, de todos estos autores y de todas estas circunstancias que nos han hecho pensar que lo que realmente cuenta es no solamente lo que se ve, sino lo que a mí me interesa. Fijaros que Nietzsche en esto fue un mago, porque primero que escribía fenomenal, como sabéis, ¿no? Nietzsche tiene libros que son premios Nobel de literatura, Así habló Zaratustra o Más allá del bien y del mal, ¿no? Claro, escribía muy bien y era muy inteligente, por supuesto, pero no está ahí la cuestión. La cuestión está si eres muy listo o no, sino si dices la verdad. O si lo que dices está sujeto a razón. Sabéis que Nietzsche acabó en un manicomio 15 años, ¿no? Es decir, uno tiene que repensar su propia existencia diciendo, bueno, ¿Nietzsche decía la verdad o se la inventaba? Bueno, Nietzsche dijo muchas cosas muy interesantes porque un siglo después y siglo y medio después seguimos leyendo a Nietzsche. Y sigue estando vigente como el primer día. El otro día escuchaba yo, pues haciendo zapping, a Risto Mejide, ¿no?, que decía que es un paradigma justamente de la posverdad del hombre, ¿no? Dice, bueno, yo estoy a favor del poliamor absolutamente, porque el poliamor es libertad. Es decir, es poner la libertad como principio absoluto. De hecho, hubo un prócer, un gran presidente de nuestro país, Zapatero, que dijo, la libertad os hará verdaderos. Dijo eso, ¿eh? Yo me quedé asustado. La libertad os hará verdaderos. Digo, ¡guau, qué genio! Es que filosóficamente no tiene sentido, no hay por dónde cogerlo. ¿Cómo es que la libertad os va a hacer verdaderos? Será la verdad. Vivir en la verdad la que te hace libre. Bueno, pues Nietzsche decía que el hombre tiene que ir dejando todo lo que le ata a su pasado, a su propia forma de pensar. Sabéis que Nietzsche proponía un triple cambio en el ser humano. Primero comenzamos siendo dromedarios o camellos con esas jorobas pesadísimas, que es la moral judio-cristiana, que es la moral clásica desde Sócrates. Abominaba de Sócrates. Él era un gran filólogo, muy inteligentísimo. O sea, sabía perfectamente la filosofía griega.
y abominaba de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, no los quería ni en pintura, porque decía que ellos son los causantes de esa moral basada en el bien que puedes hacer, en las repercusiones que tienen tus actos. Eso es una pesada carga que llevamos sobre nuestros hombros. Entonces, habría que dar un segundo paso a ser leones. El león es el que decide qué tipo de moral quiere llevar. Estaría muy en conexión con el superhombre, pero todavía no del todo. Entonces, el león sería el que de alguna manera se propone a sí mismo como principio moral. Dice, yo soy el que me doto de los principios que quiero llevar adelante. Pero no se acaba ahí. Nietzsche decía, pero habría que dar un tercer paso, y es el niño. Entonces, del dromedario, león, el niño. ¿El niño quién es? El niño es el individuo que hace lo que le da la gana y nadie le puede imputar ni un delito ni una culpa, porque él obra conforme a la naturaleza, conforme a su propio instinto. Nietzsche afirmaba entonces que lo lógico sería, o lo más sensato sería, obrar conforme a mis propios instintos. Independientemente del tema de la verdad o no verdad, que eso es un tema secundario para Nietzsche, ¿no? Y entonces nos centraríamos después en la posverdad sociológica, y aquí vamos a citar fundamentalmente a Bauman, Zygmunt Bauman, que seguramente habéis oído hablar de él. ¿Quién es Bauman? Bauman es un filósofo polaco que vivió fundamentalmente en Inglaterra, ¿no? Y se dedicó a la sociología. Tiene un libro que a mí me ha resultado esencial, ¿no? Es el de Modernidad y Holocausto. Modernidad y Holocausto. Fue un título que marcó mucho su trayectoria intelectual, ¿no? Y él decía que el holocausto debe ser, o ha sido, mejor dicho, no el holocausto judío, simplemente, sino el holocausto continuo. Para que la sociedad evolucione hay que quemar todo lo anterior. Esa es la tragedia, ¿no? Quemar todo. Holocausto, ¿sabéis qué significa eso? Ofrecer todo en el fuego, quemar todo, ¿no? Entonces, es necesario que la sociedad vaya quemando todo lo pasado para regenerar nuevos modos. Y luego sus libros, otro libro esencial es el de La sociedad líquida, que sé si os sonará más, ¿no? Seguramente. Es donde él se afirma especialmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la identidad de esa modernidad líquida? Él dice que la modernidad es como un volcán que está continuamente fluyendo, pero que ya tiene una costra hecha. Una apariencia, pero que es mentira. Es decir, aparentemente es así, pero interiormente sigue cambiando continuamente, y que es normal que esté cambiando. Él no es un relativista, Zygmunt Bauman. Él lo que hace es definir lo que está viendo, pero él realmente está muy cerca del pensamiento filosófico realista, ¿no? Más que de ese fluir de Heráclito, ¿no? Entonces él dice que la sociedad necesita hoy en día esa identidad flexible. ¿Flexible para qué? Para irte amoldando a lo que vas encontrando. Entonces esa flexibilidad te hace decir una cosa ayer y otra distinta mañana, dependiendo de las circunstancias, del ámbito, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque en nuestro mundo observamos cómo mucha gente va cambiando de ideas como de chaqueta, ¿no? Entonces dices, me ha sorprendido, perdóname que traiga temas de los partidos, ¿no? Porque ha sido de actualidad. El lunes, pues un hombre del PP, ¿no? Que de repente se va a Ciudadanos, cuando había puesto pingando a Ciudadanos durante mucho tiempo, que era el presidente de la Comunidad de Madrid, ¿no? Durante mucho tiempo había hablado mal de Ciudadanos y de repente se cambia de partido. ¿Y a cómo lo reciben en Ciudadanos, no? Si les ha puesto pingando toda la vida. Bueno, dice, no importa. No importan tanto las ideas, sino... él decía que no se sentía querido ni protegido por su antiguo partido, ¿no? Mira, qué sensibles. Se han vuelto muy sensibles, ¿no? Los políticos.
Entonces, respecto a la felicidad, Bauman dice que ha dejado de ser una aspiración de los ilustrados. Sabéis que los ilustrados afirmaban sapere aude, ¿no? Atrévete a pensar, atrévete a saber, atrévete a vivir conforme a una razón. Y se ha convertido en un simple deseo individual. De hecho, si preguntáis ¿qué es la felicidad? ¿O dónde está la felicidad? Encontraréis que... a ver, ¿me dejáis que os pregunte qué es la felicidad? ¿Alguien quiere responder qué es la felicidad? Para mí la coherencia. La coherencia. Sí, Bueno, Nietzsche era muy coherente consigo mismo. Murió de sífilis en un manicomio, era muy coherente. La coherencia es fidelidad, es felicidad. ¿Dónde está la felicidad? Esto lo hemos dicho, los que reunís conmigo de vez en cuando, en clases, lo hemos dicho, ¿verdad? A ti, Paco, ¿qué es la felicidad? Yo la prefiero como amar y sentirte amado, ¿no? Porque en ese momento... Amar y sentirte amado. Para mí, esa es mi felicidad. Bueno. Yo creo que es la consecución del fin para que está creado el hombre. Sí, por ahí van los tiros. Pero es verdad, ¿no? Lo que decís es muy cierto. ¿El hombre para qué ha sido creado? Esa sería la gran pregunta. para ser feliz. ¿Cómo? Ese es el problema. ¿Cómo? El problema es cómo. Claro, es verdad. Aristóteles decía, el fin del hombre es la felicidad. Hasta ahí, perfecto. ¿Y cómo es esa felicidad, esa plenitud? Estamos creados para la vida bienaventurada. De hecho, si nos vamos al Génesis, Dios crea a hombre y mujer, al ser humano, a la raza humana, para vivir en armonía con Yahvé. De hecho, leíamos el otro día en la Vigilia Pascual cómo Yahvé crea por amor. Incluso en el Génesis se describe cómo Yahvé bajaba todas las tardes a la hora de la brisa. Dice, a caminar con ellos, ¿no? Que es un relato precioso. No, a la hora de la brisa bajaba a estar con ellos, a echar un rato, igual que las viejitas en los pueblos se juntan pues al atardecer, allí en el sol, ¿no? Se ponen al sol pues a charlar, pues Yahvé hacía eso mismo. La felicidad está en cumplir los fines para los que Dios nos ha creado. El fin del hombre es como el de los ángeles, dar gloria a Dios. El fin del hombre es como el de los ángeles, dar gloria a Dios. ¿Cómo damos gloria a Dios? Sirviendo. Sirviendo. Por eso, fijaros, San Ignacio de Loyola, en el número 23 de los ejercicios, dice, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir. Alabar y haciendo esto, dar gloria a Dios. Entonces, ¿no hemos sido creados para casarnos? No, si te casas, fenomenal. ¿Hemos sido creados para ser cura? No, si eres cura, pues muy bien. ¿Hemos sido creados para tener hijos? No, no es el fin primero. Si los tienes, fenomenal. No, los tienes, fenomenal. ¿Hemos sido creados para tener mucha salud o muchos años de vida? No. Si los tienes, pues muy bien, ¿no? Y bendito Dios. Pero hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir. Esto es, Bauman lo dice con otras palabras sociológicas. Dice, el gran problema de nuestro mundo es que hemos cifrado la felicidad en algo absolutamente subjetivo. Es mi felicidad. Independientemente de que el resto del mundo viva como quiera vivir, ¿no? Y entonces él se centra en un análisis histórico, ¿no? de los grandes momentos de la historia. Dice que a partir de la lucha de clases, se dio un movimiento que luego pasó por unas sociedades colectivas, especialmente él sufrió las sociedades colectivas, ¿no? Sobre todo, te das cuenta que Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue comunista, ¿no? Los comunistas arrasaron con... Primero los alemanes arrasaron con lo que había de Polonia. Y esto te lo cuentan, a mí me impresionó mucho allí visitando Polonia, que el guía nos decía, mira, al otro lado del río estaban los rusos esperando que los alemanes se fueran para entrar en Varsovia y de nuevo arrasarla. O sea, fue un país que sufrió un montón. Y entonces Bauman dice, el problema de que después de la lucha de clases hemos vivido esa colectividad que nos ha ahogado. Y ahora hemos dado, por ley del péndulo, un viraje hacia la individualidad. Y entonces lo que nos interesa es lo que cada uno piensa. Pero no acaba ahí la trayectoria. Todavía hay otro paso más, que es la globalización. Claro, y entonces, ¿y cómo se entiende ese deseo individual de la globalización, con la globalización?
¿La globalización es real? ¿O es un cuento chino que nos han contado? ¿O es un modo como un cierto nuevo orden mundial quiere controlar la vida, pero en realidad los individuos cada vez están más aislados? Ahora voy a insistir en ello. Por eso, él habla de la trampa de las redes sociales. Las redes sociales como una trampa en la que estamos cayendo, ¿no? Y la posverdad tiene mucho que ver con estas trampas, ¿no? Porque dice que aparentemente las redes sociales nos comunican, pero están consiguiendo justo lo contrario, ¿no? Están consiguiendo, y cada vez más, vemos cómo en los medios de comunicación pues lanzan alertas sobre, por ejemplo, el uso del móvil en los niños, o de las tabletas, o de todas estas cuestiones, ¿no? Que es un tema que cada vez hay más adicciones y cada vez está aislando más a la gente, ¿no? Entonces dice Bauman, hemos creado comunidades sustitutivas, ¿no? Son comunidades sustitutivas. Hemos dejado la comunidad clásica, que es la de la familia, la de los amigos, la del compartir ideas cara a cara, donde ahora las sociedades son grupos de confort. Yo elijo con quién me junto. Esto es muy interesante. Yo elijo con quién me junto. Antes uno se juntaba con quien le tocaba, ¿no? Te tocaba con esta gente, con este... Bueno, pues, ahora cada uno va eligiendo qué grupos va... De hecho, podemos rechazar a la gente. Podemos rechazar y decirle, a este no le quiero. En mi grupo de Twitter o de... Bueno, yo no tengo Twitter. Pero se puede. Entonces, es un colectivo seleccionado según la necesidad. A mí me gusta este modo de pensar. De hecho, los medios cada vez nos influyen más porque saben nuestro modo de pensar, ¿no? Entonces, cada vez nosotros cliqueamos en tu tablet o en tu móvil, ya los que venden un producto, sea el que sea, a nivel político, social, de consumo, saben cómo piensas, ¿no? Entonces, esto es bastante peligrosito, bastante peligroso, ¿no? Dice, así el diálogo en las redes sociales sería un lugar para encerrarse y escuchar el eco de la propia voz. Es decir, yo ya no veo vídeos de YouTube para informarme de cómo está el mundo, sino para que me reafirmen en lo que yo pienso, ¿no? Yo quiero reafirmarme en lo que pienso, a ver quién piensa como yo. Entonces, cuando encuentro gente que piensa como yo, digo, este tiene la razón, porque piensa lo que yo he pensado. ¿Cuántas veces vais a misa y estáis contentos porque el cura dice lo que vosotros pensabais? No, el cura hoy ha estado muy bien. Dice, ¿por qué? No sé, pero ya te lo digo yo, ¿por qué? Porque ha dicho lo que tú pensabas. Pero si dice lo que tú no piensas, uy, el cura este rojo, o demasiado light, o está tonto hoy, o qué le habrá pasado, o no. Cuando no dice lo que tú esperas que diga, es muy interesante esto. Pero bueno, eso es un fenómeno que nos ocurre a todos, ¿no? Por eso dice Bauman que dentro de su concepto de modernidad existe una gran diferencia entre el grupo y el enjambre, ¿no? Los enjambres se diferencian de los grupos porque no incluyen herramientas de supervivencia, se asocian y dispersan en diversas ocasiones por determinados temas relevantes que van cambiando. Es decir, un enjambre se junta porque tiene un motivo, pero luego se dispersa, no tiene una cohesión. Entonces, incluso ahora que estamos en tiempo de elecciones, pues es verdad, se juntan los grupos por un fin y luego se dispersan. Pero no es un grupo que coexista para vivir juntos y compartir todo, ¿no? Entonces, incluso se manipulan las conciencias, ¿no? Entonces, se puede manipular fácilmente la conciencia sabiendo cuáles son tus tendencias. Se puede manipular mucho, cómo puedes pensar en el futuro, cómo puedes dirigir tu mente, cómo puedes hacer las cosas, ¿no? Entonces, la posverdad usa mucho de los medios. Vamos a ver hasta qué punto, vamos a poner algunos ejemplos de esta posverdad mediática, cómo nos va influyendo y cómo nos va, de alguna manera, pues, modificando incluso nuestra forma de pensar. Mirad, si te bombardean continuamente con una idea, es muy difícil afrontar o confrontarte con esa idea si la tienes ya
absolutamente asimilada. Los medios de comunicación lo saben. Entonces, están continuamente bombardeándonos. Claro, entonces la gente dice, ¿qué voy a pensar sobre esto? Pues lo que te ha dicho los medios continuamente. Mirad, desde el punto de vista eclesial, que es lo que a mí me atañe fundamentalmente. Nosotros, para formar a la gente, a nuestros feligreses, tenemos 10 minutos semanales, que es la homilía del domingo. Si echa mucho rollo, 20, pero 10 minutillos. Bueno, además, y si dice 20, por los 10 no los pillas, ¿no? Entonces 10 minutos, ¿no? Que son los que dura una homilía. Bueno, luego hay gente que dice, no, es que hay gente que va a formación, pero somos un mínimo, la verdad. Lo vamos a hacer, ¿no? O los que van a misa diario, los que van a grupos, o los que escuchan charlas, o los que escuchan Radio María continuamente, que les va formando, ¿no? Claro, son 10 minutos para la mayoría de la gente en contra de horas y horas semanales de televisión. Entonces, está absolutamente descompensado el tiempo y la influencia. El influjo es brutal. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que yo te diga lo importante de conservar la vida, por ejemplo, la vida de un ancianito, y que yo insista en una homilía que Dios ha creado la vida y que la vida tiene sentido, incluso cuando estás hecho polvo y los demás quieren que te mueras, pero tú tienes que seguir luchando. No es lo mismo eso, que bueno, puede influir y decir, pues el cura está majillo hoy. Que ir a la tele y decir, hombre, te presentan ahí el caso de esta mujer hecha polvo, que ya pide morir, que lleva años, ¿cuántos llevaba? No sé si llevaba 20 o con la dificultad. Dice, no, hombre, es que es inhumano que no se muera. ¿No? La emotividad de la televisión es mucho más atractiva que los argumentos de razón que te pueden dar en una homilía, por ejemplo. Es que pero Dios, ¿cómo se va a preocupar de esa mujer? Al contrario, Dios estaría de acuerdo con que esa mujer pues ya aniquile su vida, ¿no? Esto es así. Entonces, los medios juegan mucho con esa emotividad. Por lo tanto, tenemos un gran hándicap ahí, ¿no? Por ejemplo, la posverdad de los medios. Uno de los modos que es la insinuación. La insinuación, ¿no? Basta con sugerir en ocasiones se sugiere que esta persona es así. Por ejemplo, os pongo un caso que ocurrió hace un par de meses. Luis Argüello, que es el portavoz de la Conferencia Episcopal, ¿no? Que es obispo auxiliar de Valladolid y portavoz de la Conferencia Episcopal, pues dijo, después de una reunión de la Conferencia Episcopal, dice, os cito tal cual, los homosexuales no son enteramente varones. Claro, esto extrapolado, dice, qué barbaridad acaba de decir, qué barbaridad. Claro, en el contexto, se estaba refiriendo a que precisamente ese modo de vida pues tiene un gravísimo problema y es la generación, la procreación, porque claro, varón y varón no procrean. Entonces se refería a eso. Esto, extrapolado, ¿qué haces? Pues un monstruo. Este obispo es un monstruo, ¿no? No son enteramente varones. Esto es nazi, ¿no? Dirían algunos. Esto es muy nazi. Claro, entonces los medios de comunicación insinúan, y la posverdad insinúa algo que tú no has dicho, pero que ellos te hacen decir, ¿no? O por ejemplo, con las imágenes. Con las imágenes es curiosísimo esto, ¿no? Hace como 4 o 5 meses, en la televisión sacaron pues una imagen de un equipo de fútbol que bajaba del autobús, ¿no? Sabéis que cuando bajan y les hacen el pasillo, ¿no? La gente y tal, y entran ya en el hotel o donde sea. Entonces, Iván Cuéllar, que era el portero de La Coruña hace tiempo, pues bajaba del autobús y le tomaron una imagen que era como mirando a un niño discapacitado, pero como rechazándolo, ¿no? Y claro, los medios de comunicación se echaron encima que vaya descortesía, que le había pasado de largo sin haber tenido ese... Y dice él, le preguntaron, dijo, si yo ni siquiera lo vi, si yo miraba pero no veía, yo bajaba del autobús. Entonces, los medios de comunicación nos hacen pensar cosas que no existen, insinúan
que tú rechazas a los niños Down o lo que sea. Y no en absoluto, ni siquiera lo vi. Pero se creó una polémica inmensa por esto, ¿no? Luego también otro modo de manipular la posverdad en los medios es la presunción. La presunción, es decir, por ejemplo, algo que se dijo mucho cuando todo el tema del separatismo catalán era votar es bueno. Votar es bueno. Depende. Votar es bueno, depende de que votemos. Si votamos aquí que vamos a matar a Paco Taichi, que nos cae fatal, ¿votar es bueno? Y digamos, pues sí, la mayoría queremos que se muera, pero no, pero hombre, la vida de Paco no depende de nuestra... Entonces, votar es bueno, eso es un mantra, o los referéndums son buenos. Depende de cuál sea el fin del referéndum, el fin de la votación. Votemos matar a él, hagamos un referéndum. La mayoría, habría otro tema de fondo, ¿no? Y es que es un tema que va a sonar fatal. ¿El voto de todos vale lo mismo? Claro, porque estamos con este mantra de que todos somos iguales. Y un jamón. ¿Cómo que todos somos iguales? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Entonces, claro, yo sé que es complicado. Platón diría, no, ¿cuál democracia? Platón era antidemócrata. Y Aristóteles también. No, que gobiernen los más sabios. Y que voten entre los más sabios. ¿Cómo que eso? ¿Sufragio universal desde cuándo? ¿Por qué? Normal que en esto, pues muchas cosas hemos mejorado, ¿no? Pero es verdad que la pressuposición de algunos temas es que es así. O cuando dicen, es que la gente lo ha elegido así. ¿Y si la gente está equivocada? O las mayorías, es que las mayorías han decidido esto. Digo, amigo, las mayorías, ¿cuántos crímenes y cuántas salvajadas en función de los votos de las mayorías, ¿no? Entonces, ¿las mayorías deciden qué es la verdad? Es que esto suena. Y entonces, a nivel social continuamente lo vemos. Es que la mayoría ha decidido que es así. Perdone, yo estoy absolutamente en desacuerdo con la mayoría. ¿Me perdona? No estoy en absoluto de acuerdo con la mayoría. ¿Entonces te vas del país? No, me quedo en el país, pero en desacuerdo. Yo no sé si a vosotros os tocó votar la Constitución española, porque sois muy jóvenes todos, ¿no? Pero, a ti sí, claro. Pero es verdad que la Constitución... ¿Y yo por qué voy a estar de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con la Constitución en muchas cosas. Muchísimas. Empezando porque Castilla y León no tienen por qué estar juntos en absoluto, ¿no? Y con eso todo. O llamar a las Vascongadas País Vasco, etcétera, etcétera, ¿no? O hacer comunidades uniprovinciales, o no definir lo que es la vida, ni cuándo nace la vida. Muchos temas. ¿Qué hago? Pues declarar que no estoy de acuerdo continuamente. ¿Soy anticonstitucionalista? No sería la palabra. Digamos que acepto algo que la mayoría ha elegido, con lo cual no estoy en absoluto de acuerdo. En absoluto. ¿No? Entonces, esto es muy importante porque a veces se dan ciertos sobreentendidos, ¿no? Por ejemplo, cuando salieron los papeles de Panamá, recordáis que ya empezó una caza de brujas, pero hay mucha gente que tenía en Panamá cuentas legales. O sea, no todo el mundo que tiene dinero en Panamá lo ha robado. O sea, tú puedes tener un dinero y tenerlo en Panamá, perfectamente. Esto es legal, ¿eh? O sea, tener un dinero fuera de España es legal, con tal de que Hacienda sepa que lo tienes en Panamá. Entonces, te agarran un dinero y lo tienes donde te da la gana. Entonces, de repente, esa caza de brujas se sobreentendía que todo el mundo que tenía su dinero fuera era un ladrón. O la falta de contexto. Hay un ejemplo, Luis Llach, que es un músico catalán, dijo que cuando salió todo el referéndum, dijo, si Cataluña no se independiza, me voy a Senegal. Entonces, la gente dijo, pues vaya, borde. No, es que en Senegal él tiene una ONG. Entonces quería decir que si él no veía pues fruto ahí, pues que se iba con su ONG, pero nadie explicaba al otro. Dice, pues vaya, borde, ¿no? Se va a Senegal, o sea que Senegal va a ser mejor que vivir en España, ¿no? Tenía su sentido. O invertir la relevancia, ¿no? Cuando Rubalcaba en el año 2004 dijo
no merecemos un gobierno que nos mienta. Fue 2004, ¿no? Los atentados de Atocha, ¿no? Dijo, no merecemos un gobierno que nos mienta. Claro, en ese momento, si recordáis, pues no sabía ciencia cierta nada, el gobierno pues daba palos de ciego, ¿no? Pues estaba ahí pues, haciendo lo que podía. Pero es verdad que la relevancia se invirtió para llevar el asco a servir. O la postcensura. La postcensura. No sé si acordáis que el cardenal Cañizares, cuando hubo todo el movimiento migratorio desde Siria, ¿no? En el año 2015, dijo, el 14 de octubre de 2015, dijo, no todo lo que entra con los refugiados es trigo bueno. ¿No recordáis esta frase? Es trigo limpio, que es la frase castellana. Evidentemente, aquí todos somos trigo limpio. Claro, primero habría que decir qué es trigo limpio. ¿Qué significa trigo limpio? Es como cuando meditamos la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Que está ese campo de trigo y dice, y alguien sembró cizaña. La gente dice, no, pues había que arrancar la cizaña ya. Jesús, muy prudente, dice, bueno, vamos a dejarlo, no sea que arranquemos. Claro, la gente enseguida se apunta al carro y yo soy del trigo. Y cizaña no hay nadie. No, todos somos trigo. No, para, a ver cómo está esto, ¿no? Cizaña nadie. Bueno, pues Cañizares dijo, no todos los refugiados que entran son trigo limpio. Luego se supo que en el tema de Bataclan, por ejemplo, en la discoteca de París, pues había gente de esa que había entrado con los refugiados. Y claro, pero se le echó toda la prensa encima a Cañizares. No, pues vaya cristiano, vaya... No, si es que tenéis frío, ¿verdad? ¿No? Bueno, como queráis. Sí, yo no tengo frío, pero yo veo que la gente se abriga. Bueno, el caso es que a los 2 días Cañizares se retractó. Sí. Claro, pues yo no me hubiese retractado. Si no le gusta... Pero es que es verdad. Pero es que el poder de los medios a veces es tan duro, tan pesado, que bueno, pues mira, por la paz, pero cada vez más yo creo que la verdad tiene que triunfar aunque te cueste el éxito social o la caricia social o la aprobación social, ¿no? La verdad es la verdad, lo diga Agamenón o su porquero. Pero claro, hay que arrostrar los problemas que tiene. Claro, decir yo la verdad sobre las cosas, pues no tiene gran influjo entre vosotros, aquí en el centro y en mi parroquia. Hasta ahí. Dice, no, es que este cura es un radical, pues no sé qué. Bueno, pues ahí se queda, ¿no? Claro, si es un obispo, un cardenal de la Iglesia, claro, la repercusión es muy seria. Pero quizás nos hemos dejado llevar en algunos ámbitos por no caer mal al mundo, o que el mundo no diga eso es demasiado radical. Esto lo veremos en las consecuencias del próximo día, ¿no? Cómo la Iglesia se enfrenta a ese tema de la verdad. Claro, eso es un tema esencial. La verdad está por encima de mí. Benedicto dice lo tiene con una expresión, como todo lo de Benedicto, que es maravilloso, ¿no? Dice, no es que nosotros tengamos la verdad, es que la verdad nos tiene a nosotros. Vivimos bajo el paraguas de esa verdad. Y entonces, en esa verdad nos movemos. Nosotros no tratamos de vencer al mundo. Cristo no trataba de vencer. Lo leíamos esta Semana Santa, ¿no? Si mi reino fuera de este mundo, pues mandaría un ejército de ángeles y te haría fosfatina. Pero no, mi reino no es de este mundo. No se trata de vencer con mi verdad, sino de convencer. Mirad, el problema no es que en los ámbitos exteriores al humanismo cristiano la gente viva en esta confusión radical. El problema es que dentro de los muros de la Iglesia la gente viva en la posverdad. Eso es lo problemático. Eso es lo problemático. ¿No?
Porque que desde fuera ataquen es normal, y que desde fuera no tengan las ideas claras sobre la verdad es normal. Pero que interiormente al humanismo cristiano, y no me refiero solamente a la Iglesia, el humanismo cristiano, que es un pensamiento mucho más profundo, ¿no? Es un pensamiento filosófico y sociológico más profundo que la simple conclusión religiosa. Entonces, claro, pensar que dentro de ese humanismo cristiano hay esa confusión, a mí es lo que me asusta, y la hay grande, ¿no? Y en el fondo es una inquisición popular que se va adueñando de nuestro mundo, ¿no? Hay un libro de Newman que se titula La espiral del silencio, que es esa inquisición que te obliga a callar, porque si hablas te van a señalar y te va a ir mal, ¿no? Y el último aspecto, después de esta posverdad mediática, es la posverdad y el lenguaje. ¿Cómo la posverdad se ha cebado en el lenguaje, ¿no? Y veis que el lenguaje es esencial, ¿no? Wittgenstein hablaba de esos juegos del lenguaje, ¿no? Es decir, cada uno tiene un lenguaje que a veces es incomunicable, una experiencia profunda, decía Wittgenstein, ¿no? Por eso decía que es necesario sacar el lenguaje del ámbito privado y hacer un lenguaje público, ¿no? Pero sabemos perfectamente cómo los nazis usaron el lenguaje para ideologizar al pueblo, ¿no? El lenguaje es un arma poderosísima. Y entonces, a través del lenguaje puedes cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Hay un libro de Kempler que se titula La lengua del Tercer Reich y habla precisamente sobre cómo los alemanes del Reich pues redefinían todo. Redefinían la familia, redefinían la raza, redefinían la nación. Entonces, ya no eran los sentidos clásicos de cuestiones esenciales, sino un nuevo modo de entender la realidad, ¿no? Por eso, en el fondo, la época premoderna, que es la que vivimos, ¿no? La preilustración, o esta época porque van dando vuelta los modos de pensar. Es decir, la Ilustración fue un momento en el que la razón estuvo en el punto álgido, el racionalismo, ¿no? Y luego vino el emotivismo y la sensibilidad del romanticismo del siglo XIX. Luego, de nuevo, fue la razón al inicio del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, viene de nuevo un gran pesimismo antropológico, porque si el siglo XX se ha ventilado 2 guerras y han muerto 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, un cierto pesimismo de la razón, y actualmente es ninguna confianza en la capacidad de la razón, sino solamente en la emotividad, ¿no? Que es lo que vivimos ahora. Entonces, de hecho, los discursos que estamos escuchando durante estos días van muy en conexión a la emoción, tratan de emocionar. Y de repente ves gente que habitualmente tiene un tono normal de hablar, de repente se exalta. ¿Y qué necesidades tienes de emocionar? Claro, porque saben que emocionando pueden enganchar más gente por la emoción, ¿no? Entonces, al final, es un pensamiento profundamente supersticioso en el que vivimos. Supersticioso en el sentido de que ya no son las certezas las que alientan pues el día a día, sino modos de pensar, modos de creer, ideas madre, ideas o mantras que se van extendiendo y que van calando, ¿no? Es el totalitarismo de los periodistas, ¿no? A mí me impresiona mucho en los periodistas, en general, cuando los escuchas, cómo ellos se defienden a capa y espada y defienden su independencia. Pero es mentira. Y se enfadan. Estos tertulianos que saben de todo, no es una maravilla. Ser tertuliano es una maravilla, porque de repente sabes de todo. ¿No? Y entonces, pero a mí lo que me sorprende es cómo se enfadan cuando les dicen que están vendidos a su señor, pero todos. Dicen, no, yo soy independiente. Hay un libro que ha sacado David Jiménez
que fue director del Mundo. Fue director del Mundo después de Pedro J. Ramírez. Sabéis que Pedro J. le echaron. Bueno, acabó como el Rosario del Aurora aquello. Bueno, pues David Jiménez ha publicado un libro sobre las cloacas del periodismo. Cómo las grandes empresas en España pagan a los periodistas para que les hagan su trabajo. Las grandes economías. Entonces, que es normal. Bueno, pues a ti te pagan muy bien, ¿no? Es el pan de tus hijos, pues fenomenal. Pero encima no digas que eres súper independiente y que estás por defender la verdad, porque es mentira. ¿Me estás contando? Pero yo no destacaría ningún medio, por eso no cito. O sea, vas escuchando en la radio la noticia y dices, uff, ¿esto es independencia? ¿Cuál independencia? ¿Qué independencia hay aquí? Pero de ningún signo, no quiero citar a ningún medio. ¿Pero cuál independencia? Son la voz de su amo. Yo te pago, porque si no es la voz de tu amo, no continúas estando ahí. Es evidente. Entonces no hay ni teles independientes, ni periódicos independientes, ni Radio María sí. ¿Por qué? Porque Radio María no tiene publicidad, no tiene amo. Esto es muy importante. Esto, Luis Fernando de Prada, que es el director de Radio María, lo dice muchas veces, ¿no? Dice, nosotros somos libres porque dependemos de las donaciones de la gente y gracias a Dios se va sosteniendo, ¿no? Si tuviéramos, aunque fuera alguien muy, yo qué sé, que no sé qué empresa sería muy acorde con la voz de la Iglesia, no lo sé, pero si tuviéramos una empresa que, pues al final, algo que nosotros dijéramos no le iba a gustar o nos iba a decir qué nos convenía decir. Y no es así. Entonces, claro, es que al final el que paga manda. Aquí nadie te da dinero porque sí. Como, fijaos, a mí las ONGs y todo esto es un mundo que me parece tan ridículo, ¿no? Porque no, nos han dado 20.000 euros para hacer un pozo en Kenia. ¿Qué son 20.000 euros? Nada. Eso es una propinilla, ¿no? Pero luego es la publicidad que eso le genera. Eso es contrario al buen hacer, ¿no? Es decir, tú das dinero y lo das porque sí, y se acabó. No porque eso te va a redituar de alguna manera. Entonces, la posverdad tiene su carácter de amañar toda la realidad. ¿Por qué? Porque en el fondo está permeando todo lo que existe. ¿Cuál es el problema interior? Que cada vez más nos vamos haciendo a un estilo de pensamiento acorde con lo que nos rodea. Porque aunque somos profundamente individualistas en nuestra sociedad, necesitamos de los medios. Si os preguntara, ¿cuántos de vosotros cogéis el móvil lo primero al despertaros? Pues seríamos bastantes, ¿no? Los que primero consultamos a ver quién nos ha puesto WhatsApps. Y eso yo no tengo Twitter, ni Facebook, ni nada, ¿no? Pero me imagino que los que tenéis Twitter y Facebook, pues estaréis ahí, no sé si lo usáis, tú usas Twitter y... Parcialmente, ¿no? Y te interesa ahí lo que te cuentan y tal. Es una información. Claro, es un modo de estar interconectado, ¿no? Y entonces, sí, es verdad que todo eso va constituyendo un modo de vida. Nos va construyendo, ¿eh? A veces imperceptiblemente, nos va haciendo pensar como quieren que pensemos, a veces, ¿no? Entonces nos influyen poderosamente. Bueno, para eso estudiamos primero la teología, pero también la filosofía, para tener un pensamiento propio sobre la realidad. Es decir, ante la posverdad, ¿cuál es la solución fundamental? Volver a tener un pensamiento propio. Os decía que la posverdad atañe al ámbito de la razón, del entendimiento. Pero, ya son y media, habría que... Bueno, voy a hablar unos minutos del emotivismo tóxico, a grandes rasgos, para que el próximo día entremos en las consecuencias que tiene en el día a día y en las soluciones, ¿vale? Del emotivismo tóxico, ¿qué podemos decir? Pues, primero que es... Bueno, la palabra es evidente. Es que las emociones sean las que rigen tu vida,
pero emociones tóxicas, es decir, no emociones que te dirigen hacia el plan que Dios ha puesto para ti, sino justamente lo contrario, ¿no? Entonces eso sería lo tóxico, ¿no? Los sentimientos y las emociones hacen vibrar todo nuestro ser, ¿no? Y entonces, ¿qué es la afectividad? ¿Qué es el sentimiento? La afectividad es todo lo que incluye la vida psíquica, el conocimiento y la tendencia. Y el sentimiento es algo puramente subjetivo, ¿no? La emoción sería exterior, el sentimiento es más interior, ¿no? Los sentimientos nos provocan una relación tranquila, ¿no? Y la emoción es algo que nos conturba interiormente. Vamos a pasar pues, toda la distinción entre sentimientos y emociones, que no nos van a interesar, ¿no? El placer y el dolor. Claro, hay sentimientos y emociones que nos tocan perfectamente nuestro ser más profundo, que es esa sensación de dolor que depende cómo lo vivamos, así se percibe, ¿no? El mismo dolor puede ser percibido de distinto modo por el individuo, ¿no? Entonces, es relativo, por supuesto. El placer y el dolor del sentimiento es relativo. ¿Relativo a qué? Hay tres aspectos. A la ley de contraste. Si estás continuamente sufriendo, pues te acostumbras, ¿no? Te acostumbras al dolor y ya tienes que sufrir muchísimo para que lo sientas así especialmente. Si nunca te pasa nada, cualquier dolorcito, pues lo sientes inmediatamente, ¿no? La ley de las circunstancias, ¿no? Si estás fenomenal, te ha tocado la lotería y te ha tocado 5 millones, pues luego te da la cabeza un poco y dices, bueno, pues para tanto, ¿no? Me han tocado 5 millones de pavos, ¿no? O soy Isabel Pantoja y me gano 2 millones por irme a la isla esa. Entonces, bueno, pues no pasa nada si luego me dicen que soy tonta, ¿no? Me he ganado 2 millones. Entonces, el dolor de que la gente me critique no tiene nada que ver con 2 millones que me embolso por toda la cara. O la ley de la saturación, ¿no? El placer repetido se hace cada vez más débil y entonces ya no te causa placer lo que al inicio. Entonces necesitas emociones más fuertes, es evidente, ¿no? Cuando uno está acostumbrado al placer, si estás acostumbrado a comer bien todos los días, pues lo tienes complicado para comer fenomenal así, y necesitas experiencias más y más fuertes, ¿no? Entonces, el emotivismo fundamentalmente brota de Hume. Hume es necesario recalar en él una vez más, porque Hume tiene mucha más importancia de la que pensamos en el pensamiento. Hume, sabéis que murió en 1776, es el gran empirista. ¿Y este qué decía? Pues que como no existe un porqué en la realidad, no hay un porqué más allá de las cosas, de lo que experimento, entonces, ¿en qué basar la moral? Pues en las emociones. Es decir, como la vida y la realidad no se me impone, soy yo el que doy sentido a la realidad. Es lo que a mí me emocione, de ese modo tengo que optar. Por ejemplo, si, claro, va a tener que tirar de consenso, porque el consenso va a ser el gran modo como Hume va a defender una cierta moral, porque, hombre, no nos vamos a estar matando todo el día. Claro, porque a mí me emociona darle un cate a Paco Taichi, ¿no? Pues claro, bueno, pero a lo mejor a él no le gusta que le dé una colleja. Pues, ¿qué hacemos? Pues le voy a preguntar, ¿quiere que te dé una colleja? Y dice, no. Bueno, pero voy a preguntar a todos, a ver si entre todos dilucidamos, ¿no? Entonces, claro, el problema fundamental es que si las emociones son las que rigen la moralidad, entonces hay cosas que a mí me emocionan y que por lo tanto lo haré con mucha intensidad, pero no necesariamente hay verdad en ello, ¿no? Vamos a pasar esto. Y otro criterio que también pone Hume es el criterio de la estética. Es decir, si estéticamente está bien, pues seguramente será bueno para mí, ¿no? Seguramente.
Seguramente sí. Seguramente dice Hume. Dice Hume que será seguramente bueno para mí, si estéticamente está bien, porque la estética, él dice, hay unos parámetros generales, entonces, pues habrá una cierta bondad en ello. Y dice Hume, la razón es y solo debe ser la esclava de las pasiones. Es la esclava de las pasiones y solo debe ser la esclava de las pasiones, la razón. Es decir, poner la razón por detrás de la emotividad. Esto dice Hume. Es necesario, entonces, que todo el aspecto de la racionalidad, de nuestro modo de pensar, dice, al final te deja como vacío si no está en relación con la pasión, con el modo de vida. Claro, esto concluye en una ética utilitarista. El utilitarismo es aquella ética que te afirma que lo útil, todo lo que sea útil es bueno. Si es útil para ti, es bueno para ti. Independientemente de que puede que para los demás no sea bueno, pero para ti sí. ¿Qué problema hay? Entonces, ¿no? Y diréis, ya, pero es que esto tiene problemas de fondo. Pues sí, suscita muchas dificultades, pero lamentablemente es lo que la gente vive. Es que esto lo escuchéis a todas horas. O sea, lo que os dije antes de Risto Mejide, que de repente un buen día dice, es que el poliamor lo defiendo porque es libertad. Y se queda tan ancho. Y de repente la gente le aplaude. El poliamor es libertad. Claro, eso es el emotivismo radical, ¿no? Para mí es útil el poliamor. Bueno, sabéis lo que es el poliamor, ¿no? Muchos amores. Sí, poliamor. Es no atarse a una sola persona para demostrar amor y para que te demuestre amor, sino lo que antes llamaban relaciones abiertas, ¿no? O sí, hay otros modos de llamarlo más pedestres, pero no me compete a mí, ¿no? Es lo de siempre, claro. Es que esto es lo de siempre, que le hemos dado una terminología nueva. ¿Os dais cuenta? Que es, claro, antiguamente el que hacía esto, pues tenía si era mujer tenía un apelativo, el que vivía el poliamor, y si era hombre también tenía otro apelativo, el que vivía el poliamor. ¿No? Hoy en día, ¿no? Es que es consagrar la libertad como el gran principio de la vida, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Porque tiene muchas consecuencias, ¿no? Entonces, ese emotivismo tóxico en la práctica, ¿a qué nos lleva? Pues a creer o a pensar que lo que siempre ha estado mal, ahora puede ser que sea bueno. Claro, por ejemplo, el ejercicio de la homosexualidad, nos vamos a meter en el jardín ¿no? Me gustan los jardines. El ejercicio repito, ejercitar. No sentirte homosexual, ser tú por lo que sea homosexual, que es otro tema, ¿no? Sino ejercitarlo. Eso, toda la vida, desde los griegos, la gente dice, es que los griegos lo hacían. Sí, los griegos eran unos depravados, que menos mal que vino el cristianismo a elevar. Claro, y los aztecas también mataban a niños y tiraban mujeres en los cenotes. Y entonces eso estaba bien. No, hombre, ¿cómo está bien? Pues igual que la homosexualidad en el mundo griego. ¿No? Entonces, el cristianismo viene a traer sentido a todo, racionalidad, desde la inteligencia iluminada por la fe. Entonces viene a elevar la dignidad de todo, de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de los varones, de los esclavos, de los libres, de la sexualidad. ¿No? Entonces hay un sentido cómo vivir la sexualidad. Entonces ejercitar la homosexualidad es absolutamente contrario a la naturaleza humana. Repito esto, ya que queda grabado, y así me ahorcan ejercitar la homosexualidad es absolutamente contrario a la naturaleza humana. ¿Vale? Ojalá que lo vea la gente y vayan a mi parroquia a crucificarme como nuestro Señor. Pero es que esto hay que decirlo con claridad, porque si no, aquí estamos todos locos, o qué nos está pasando, ¿no? O qué no está pasando.
Entonces, claro, ese emotivismo tóxico nos hace pensar que lo que toda la vida ha sido un gravísimo pecado y un gravísimo desorden, y que no hay que ser un genio para darse cuenta que es un desorden, porque a la gente cuando le preguntas desde el sentido común, ¿qué te parece la homosexualidad? Pues mal. Desde el sentido común. Mal, ¿no? Luego la gente dice, es que ese se enamoró. Digo, si yo no dudo del amor de la gente. Yo no dudo. A mí cuando la gente dice, yo es que quiero mucho a mi perro, ¿yo por qué voy a dudar del amor que tú sientes, el que tú sientes hacia tu perro? No dudo en absoluto. De cómo tú sientes. Ahora si me preguntas, ¿y ese amor a mi perro es auténtico? Digo, hombre, depende de para qué quieras al perro. Si te vas a casar con él, es un amor inauténtico, es una falsedad. ¿No? Es una falsedad. O ahora la gente se casa consigo misma. Esto es fascinante, ¿no? Esto es fascinante. Esto es ya lo último. Me caso conmigo mismo porque soy con quien mejor me llevo. Pues fenomenal, ¿no? Pero, ¿voy a dudar yo de tus sentimientos? No. Dudo de que eso sea verdad y de que eso sea un comportamiento verdadero y que ello te planifique como individuo humano, porque va contra natura, porque precisamente la naturaleza humana está para expandirse, para relacionarse, para vivir en sociedad. Entonces, es ir absolutamente contra natura. Tanto casarme conmigo mismo, como que un hombre se junte a otro hombre sexualmente, o una mujer a una mujer, o como que yo me case con mi perro. Es contrario a la naturaleza humana, lo diga Agamenón o su porquero. Entonces, esta posverdad y este emotivismo tóxico nos ha hecho ir pensando que eso no es tan grave, ¿no? Y que entonces, pues depende cómo lo vivas y depende de ti, así es tu modo de vivir. Yo sé que en estos temas, claro, a mí me preocupa un poquito que en el terreno de la Iglesia o en el terreno del humanismo cristiano, la gente diga, hombre, pero es que hay gente que lo sufre. Ya, efectivamente. Y a veces en nuestras familias. Y a veces muy cercanos a nosotros. Pero claro, pero no podemos renunciar a decir la verdad. Es que hay una confusión radical entre lo que la verdad pronuncia sobre la existencia y la realidad y cómo eso se aplica al día a día. ¿No? Entonces, es que ¿tiene que caer el peso de la verdad sobre el individuo? No, tiene que caer el peso de la racionalidad para que descubra la verdad sobre su existencia. ¿No? Entonces, ¿por qué si no estamos engañando a la gente? ¿No? Y entonces, decir, bueno, no pasa nada. La gente cuando dice, la gente ya no se va a casar por la iglesia, ¿no? Casi nadie. Pero de repente, antes me ocurría que iban a casarse, de hecho me ocurrió aquí en la parroquia de Santa Teresa, el primer año que estuve. Cursillo de novios, 6 parejas, los 6 vivían juntos. Claro, y entonces, esto fue hace 4 años o 5. Yo digo, hombre, la primera pregunta sería, ¿por qué os caséis por la iglesia? ¿No? Porque dices, no, porque mi familia, tal, bueno, pues ya está. Yo digo, pero ¿me vais a perdonar? Claro, se echaron sobre mí, pero me vais a perdonar, pero empezar el matrimonio así es empezar la casa por el tejado. ¿Quién dice hoy a los jóvenes que convivir antes de casarte está fatal? Y que es contrario al plan de Dios. Y que es contrario al plan de la razón humana. Y que es contrario a la naturaleza humana. ¿Quién le dice esto? Si incluso la gente de la iglesia, incluso en la iglesia, hay gente que dice, no, hombre, es que los tiempos han cambiado mucho. No, perdón, señor o señora. Si estaba mal hace 50 años, está mal hoy. Y si estaba bien hace 50 años, está bien hoy. La moral no cambia con los años. Es que el emotivismo tóxico nos ha hecho repensar nuestra vida y decir, bueno, es que ahora lo hace todo el mundo. Vuelva a las mayorías. Y el hecho de que lo haga todo el mundo da el criterio de autenticidad y el criterio de verdad, las mayorías van a constituir un modo de pensar.
O simplemente un modo útil de vivir. Dice, no, es que la mayoría nos gusta. Bueno, allá usted. El tema filosófico de fondo, que es al que aludo, hay que estar continuamente defendiéndolo y continuamente volviendo a ello y diciendo, no, mire, es que usted le puede llamar como quiera. Cuando el lenguaje nos dice interrupción voluntaria del embarazo, no, llámele aborto, asesinar niños. Hombre, que eso es muy, muy, muy fuerte. Es que es la verdad. Es que es asesinar. Es que, no, yo quiero hacer un niño en un tubo de ensayo para que sea bebé medicamento. O sea, lo que está haciendo usted es un niño o prefigurando una vida para utilizarlo para ayudar a su hermanito, pero no querido en sí mismo. No querido como un individuo creado a imagen y semejanza de Dios, sino utilizándolo para ayudar a otros. Pero esto es contrario a la moral. Esto es contrario a la vida. Y no, es que nosotros... bueno, como esto, muchas cuestiones, o eso, vientres, maternidad subrogada. Eso es una barbaridad. Mira, en eso estamos de acuerdo con algunos partidos que dicen, no, hombre, es que eso es utilizar a la mujer. Es que eso es una esclavitud brutal. No solamente de la mujer, es provocar que ese individuo sea tratado como un criadero de vacas que tienes, ¿no? O de terneros. Una granja. De eso le llaman así, las granjas de mujeres. Es tremendo, ¿eh? Dicen, es maternidad subrogada. No, perdone. Es comprar y esclavizar a una mujer. Y comprar la vida de un niño. Es así. Es pagar con dinero algo que la naturaleza no te ha dado, que no sabemos por qué. Bueno, si vives con una pareja homosexual ya sabemos por qué, porque eso es infértil sí o sí. Pero cuando hay una infertilidad simplemente casual, bueno, pues usted quiere pagar por tener ese niño en esa mujer. Una esclavitud, ¿no? Entonces, todo esto nos está haciendo pues repensar nuestra vida, ¿no? Cuando decimos amor libre, ¿qué más libertad en el amor que la que Dios nos trae? Mirad, del amor libre decía Juan Pablo II una cosa muy interesante, ¿no? Decía, el amor libre explota las debilidades humanas, dándoles un cierto marco de nobleza con la ayuda de la seducción y con el apoyo de la opinión pública. Se trata así de tranquilizar las conciencias. Tranquilizar las conciencias, claro. Nadie puede vivir pensando que obra mal continuamente. Esto es muy interesante, yo creo. O sea, tú tienes que justificarte al final. Una de dos. Por ejemplo, yo tengo el hábito de robar en los chinos. No lo tengo, pero lo podría tener, ¿no? De entrar en los chinos y robar. Y coger chuches, y coger todo, y llevármelo en el bolsillo, y tal. ¿No? ¿Has quedado pálidos como diciendo, joder, este tío me roba en los chinos? A ver, imaginaos que yo tengo ese hábito. Entonces, un buen día tengo que sentarme y decir, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto está bien o está mal? No, está bien. Porque los chinos también nos roban a nosotros. Los chinos nos roban. Y han venido aquí a quitarnos puestos de trabajo. Están robando. Entonces tengo que seguir robando a los chinos. Antes o después te tienes que... No puedes estar siempre con la incertidumbre, porque eso es una esquizofrenia de alma. No puedes estar continuamente pensando, estoy obrando mal, pero sigo ahí. Fijaros que me han ocurrido, en mi corta vida pastoral, me han ocurrido cosas curiosísimas, ¿no? Pero con el tema del aborto y el síndrome post-aborto, del cual no se habla nunca se habla. Dice, no, es que la gente... Yo sé que es durísimo y que es tremendo, pero lo que vamos a hacer es ocultar la verdad. Y entonces te llega una mujer que después de 30 años de haber abortado, 30 años, con una tristeza de alma tremenda, dice, mira, me he cansado de autojustificarme. Me he cansado, porque no tiene justificación. Claro, 30 años viviendo una auténtica angustia.
Yo no intento decir, bueno, no es para tanto, todo el mundo lo hace, quién sabe si eso me traería problemas, hasta que dicen, ya, se acabó, no puedo seguir autojustificando lo que es injustificable. Lo que es injustificable, ¿no? Claro, y aquí no nos metemos con las personas, pero me vais a perdonar que hemos caído incluso en el humanismo cristiano en una cierta misericorditis absurda. Lo que es verdad. Lo diga Agamenón o su porquero. Dice, no, es que pobre gente. Pues claro que pobre gente. Claro que pobre gente. Pero lo que vamos a hacer es abandonarles y decirles que eso está fenomenal. Porque les abandonas a su suerte. Es como lo que le ha pasado a Reich Pla hace 15 días, un mes, ¿no? Que le han empezado a atacar al COF, Centro de Orientación Familiar, que aquí también tenemos, por ayudar a sanar las heridas que deja la homosexualidad, que son tremendas. ¿Y qué hacemos? Nos callamos. Y decimos que, no, como con la ley Cifuentes nos van a meter en la cárcel o nos van a hacer pagar multas tremendas, pues bueno, pues que me hagan pagar multas tremendas. Yo no puedo abandonar a alguien que es esclavo de su propio yo. La Iglesia no puede. La Iglesia haría fatal si abandonáramos a los nuevos esclavos. Los nuevos esclavos son los que son presos de sus vicios, ¿no? Los que son presos de un estilo de vida que les ha destruido. Les abandonamos. No, es que te meten en la cárcel. Pues que te metan en la cárcel, mira. Lo que no podemos es hacer renunciar y renunciar nosotros a ayudar a la gente. No podemos. Y no nos metemos en por qué esa persona ha llegado a ese punto de vida, a ese aborto tremendo. Lo del aborto es tremendo, ¿no? A mí cuando la gente dice, no, es que todavía no hemos tocado fondo, digo, sí, claro que hemos tocado fondo. En el año 73 tocamos fondo. En el año 73, cuando Estados Unidos aprobó la ley de Roe contra Wade, que fue el inicio del aborto, ¿no? Cuando se permitió, por primera vez en el año 73. Más que curioso, en el año 73 ocurrió otra cosa muy interesante, y es que el lobby gay de San Francisco, que fue donde empezó todo este relajo, obligó a eliminar la homosexualidad del libro de problemas médicos, ¿no? El DMSA. Obligó el lobby gay. Hay una película muy interesante que se llama Harvey Milk. Descubriendo a Harvey Milk. Si ponéis en internet Harvey Milk, seguro sale. Que está protagonizada por Sean Penn. Sí conoces Sean Penn, ¿no? Que es un homosexual en San Francisco que lidera todo este movimiento de darle carta de ciudadanía y cómo manipula para lograr que llegara a la alcaldía en San Francisco y cómo desde ahí pues ya comienza lo que estamos viendo. Entonces, cuando la gente dice, ¿es que todavía hemos tocado fondo? Sí, hombre, hemos tocado fondo a partir de ese momento cuando a Occidente, y en España fue en el año 82, 83, no se aprobó el aborto. Cuando hemos consentido que una sociedad mate a los niños sin nacer. Eso es tocar fondo ya. Ya lo que estamos viviendo ahora son detalles, son de verdad, ¿eh? Yo considero que lo que vivimos ahora no es tan grave conforme a lo que llevamos viviendo, que nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a que el aborto ya es una carta de ciudadanía y te encuentras... Pero siéntate un momento y piénsalo fríamente. Es un crimen. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Es un crimen. Entonces... Lo demás son como esfumaturas, son como detalles, pero cuando uno contempla este panorama, de hecho, Santa Teresa de Calcuta, que para mí es un referente, claro, decía que el daño más grave del final del siglo XX ha sido, por supuesto, el aborto. Mucho más que las guerras y que todo. De hecho, ha muerto más gente por el aborto que por las guerras. Mucha más. Entonces... ahí estaría pues nuestra gran lucha respecto a ese emotivismo tóxico que le lleva a la gente a pensar, y con esto acabo, que lo que está mal desde cualquier punto de vista está mal. Luego no nos metemos a juzgar por qué esta persona obra así u obra de otra manera. Eso ya no me toca a mí.
pero hemos confundido misericordia con justicia, ¿no? Y Dios es misericordioso y justo. Y ser misericordioso, lo leíamos precisamente una semana o dos antes de la pasión de Cristo, cuando Cristo a la mujer adúltera le dice, ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Pues yo tampoco. Es no condenar, le dice, y no peques más, porque lo que haces está mal. Lo que no vamos a hacer es, bajo esa capa de misericordia absurda, que es emotivismo tóxico, puedes permitir que el error se vaya difundiendo, ¿no? y vaya imperando por nuestro mundo. Creo que es nuestro deber, por lo menos, recuperar y decir, existe una verdad sobre la que nosotros bajo la que nosotros vivimos, como decía Benedicto XVI. Hay un texto de Benedicto XVI que publicó hace 15 días, que es un pequeño tratadito de 18 páginas o 20 sobre cuáles son los porqués profundos de la pederastia en la Iglesia, que es un tema pues muy grave, como sabéis, ¿no? De que los eclesiásticos hayan abusado de niños, que es tremendo. Y él concluye que fundamentalmente es, bueno, pues por todo el desastre que ha habido en el posconcilio. El concilio en sí mismo pues fue una bendición de Dios, pero es verdad que los comentarios al posconcilio fueron tremendos, ¿no? Y una crisis moral brutal. Y decía él, dice, el problema es que después del concilio mucha gente pensó que la moral se debía basar solo en lo que la Biblia dice. Y no, se debe basar en lo que la ley natural dice, como principio insoslayable y universal. La ley natural, amigos, decía el Papa, que esta idea la ha repetido mucho. Es necesario, en pleno siglo XXI, recuperar dos ideas esenciales. Que Dios es creador y Señor, que Él es el origen de todo, y que el hombre es criatura. Y que, por lo tanto, está íntimamente ligado a ese creador. Y no puede disociarse de él, ¿no? Y entonces hace una gran defensa del natural una vez más, ¿no? Bueno, hasta aquí esta primera parte. No sé si tenéis dudas sobre esto o quejas.